saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Héctor Gil. Viene a compartir la charla Dioses de la Muerte, cómo prepararnos para el tránsito. Héctor Gil, vamos a ver un momentito, darme un segundito, que se me ha ido aquí todo, perdonar, son cosas del directo. Y como decía, eso, Héctor Gil es terapeuta transpersonal, naturópata y profesor de psicosomática integrativa. Se ha formado en descodificación biológica, meditación, filosofía y terapia sistémica. Da cursos y talleres de psicosomática, memorias de la infancia y transgeneracional. Usa el perdón como herramienta terapéutica para las enfermedades físicas, psíquicas o conductuales. Dirige también la escuela integrativa y es docente en otros proyectos de salud integral. Como instructor y conferenciante viaja por todo el mundo impartiendo cursos y seminarios sobre desarrollo humano y salud, mente, cuerpo. También ha publicado un libro sobre los efectos terapéuticos del perdón verdadero o filosófico. Ahora también queremos contaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También si quieres hacernos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo o a través del botón Super Chat ahora mismo cuando estamos en directo. También queremos regalaros este vídeo en este año nuevo 2020 de parte de todo el equipo de Mindalia, porque en estas fiestas también queremos estar contigo. Hoy y siempre estamos junto a ti. Y recuerda, no estás solo. 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 Agradecemos a Grisi Nava, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde y Pedro Amorós su colaboración para hacerte llegar este mensaje y te invitamos a ver nuestra programación especial. En este caso, estos días anteriores hemos hecho un estupendo programa conmemorativo y también a colaborar en nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía. Ya lo sabes, no estás solo. Para participar, como decía, y hablar con nosotros mientras estamos en directo, envía tu pregunta a nuestro invitado. Como novedad, ahora puedes grabar un mensaje de voz que no supere los 45 segundos al número de WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla y además también te dejaremos un enlace directo en el chat para que puedas acceder y mandar tus preguntas a través de mensaje de voz. También, si quieres, puedes utilizar la forma tradicional en el chat escribiendo tus preguntas siguiendo el siguiente formato: la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí vamos a dar paso a Héctor Gil y la conferencia Dioses de la Muerte, cómo prepararnos para el tránsito. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, vamos allá. Vamos a este tema tan interesante que a todos nos concierne. Cuando quieras, Héctor, todo tuyo. Muy bien, pues antes de nada, quizá anunciar o decir que, bueno, pues nada de lo que vamos a ver hoy quizá os resulte demasiado nuevo, porque vamos a tratar cosas que son bastante comunes y bastante conocidas. Tampoco tiene demasiado, digamos, mérito lo que voy a explicar, simplemente un estudio bastante sencillo de los mitos y de algunos dioses. Y forzosamente, como tenemos solamente media horita para la exposición y media horita para vuestras preguntas, pues claro, tiene que ser muy sintético. Entonces, vamos a empezar con la diapositiva número 1, que es la que da comienzo al tema de hoy, dioses de la muerte y prepararse o cómo prepararnos para ello. En principio, lo que me gustaría que os fijarais es este dios que está representado como un monstruo de color negro, que se conoce como Mara,
es el dios de la ilusión, el dios de la muerte. Y esto ya nos está empezando a decir muchísimas cosas. Esto procede de la cultura del budismo tibetano y nos viene a decir que en realidad, como ya habéis oído muchísimas veces, la muerte no existe. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que existe? Es ese conjunto de experiencias cíclicas que se van alternando como en esa rueda que veis ahí. Y tal como nos explica la filosofía budista, la vida estaría realizándose por causas y efectos que se van sucediendo unos a otros. Y en realidad la muerte lo único que sería el olvido de la verdadera esencia de lo que somos, de lo que somos en realidad como seres humanos en lo profundo, que es la misma naturaleza de la luz o del espíritu. Cuando nos hemos olvidado de eso, entonces entramos en ese ciclo, en ese mundo de los renacimientos, donde se nace una y otra vez, empujados por los 5 venenos o por como veis ahí, 5 calaveras que están en la corona del monstruo de Mara. Mara es la ilusión, también es Maya, es como si fuera un gran juego cósmico o como si fuera un gran monstruo cósmico. Y si os fijáis también en el ombligo, en el centro de la rueda, que sirve como de eje a través de la cual gira la rueda, en el eje tenéis 3 animales simbólicos, que lo tenéis en grande ahí al otro lado, que son como un cerdo o un jabalí, se representa normalmente de color negro, que representaría las pasiones, digamos, de la lujuria, de la gula, de las pasiones sensuales, que le come la cola a un gallo que suele ser a veces verde o a veces multicolor, como lo veis ahora, y que representa pues la envidia, la soberbia, la violencia, la irascibilidad, que le come la cola a una serpiente, que a su vez le come la cola otra vez a ese cerdo, a ese jabalí. Y la serpiente representaría el orgullo, la vanagloria, la vanidad, la deshonestidad. Entonces, ¿qué quiere decir este dibujo simbólico? Estos 3 animales hacen girar la rueda, es decir, estos 3 deseos, estas 3 fuerzas o estos 3 poderes en nosotros que son los que nos hacen girar. Nos hacen girar, digamos, hacia abajo y entonces se ve esa franja de color negro digamos, de seres que van sufriendo y se van implicando cada vez más en el juego de la culpa, la envidia, el ataque, la violencia, la percepción del pecado en los demás o en el mundo. Y si nos vamos desembarazando de esos 3 venenos, nos vamos saliendo como una espiral hacia arriba y salimos de ese monstruo que es, digamos, la sucesión de vidas. Con lo cual la muerte, si os fijáis, no existe por ningún lado. Lo único que sería el olvido de la verdadera esencia de la paz o del nirvana o de la sabiduría que dirían los budistas. Y nos vamos a la diapositiva número 2, que nos lleva a los dioses hindúes. He seleccionado solamente 2 o 3 culturas, pero podéis imaginar que si hacemos un estudio comparado por todas las culturas del mundo y por todas las divinidades que he tenido la oportunidad de estudiar un poquito, pues encontramos en realidad cosas muy, muy similares. Incluso dice H.P. Blavatsky que casi todas las mitologías y casi todos los panteones le deben algo a la India. Por lo tanto, estudiando la mitología hindú, casi que podemos estudiar, por así decir, de rebote todas las mitologías del mundo. En los dioses hindúes tenemos a la diosa Kali, que es esta diosa que veis aquí. A veces se representa de color negro, de color azul, con 4 brazos, como una especie de dios terrible o de diosa terrible, y tiene un collar de calaveras. Esas calaveras podrían representar las múltiples reencarnaciones en las cuales los humanos nos vemos implicados y sufriendo una tras de otra, hasta que realmente vamos despertando y dándonos cuenta de que no tenemos por qué vivir el dolor, el sufrimiento, la ira, la escasez, la pobreza, sino que de alguna manera misteriosa que nos explica también la mitología, todo eso es una especie de elección que hemos hecho, como una especie de juego que hemos elegido jugar.
como también relatan los mitos en el Mahabharata, donde se explica que por una partida de dados, es una manera que tienen los hindúes de explicar que hemos abandonado voluntariamente la sabiduría o la casa de Dios o la divinidad, la hemos abandonado en una especie de juego de olvido y hemos realizado un exilio. Es lo mismo que luego encontraremos miles de años más tarde en el cristianismo con la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pide la herencia del padre y se va a un país lejano y malgasta su herencia. Y otro dios de la muerte, entre comillas muerte, porque ya se ha explicado que la muerte no existiría, es el dios Shiva, que lo tenéis aquí, el Shiva danzante. Es una imagen realmente maravillosa y está representando en una clave esa, digamos, danza cósmica donde todo está saltando, vibrando en una especie de frenesí cuántico, donde todo se sucede y donde no hay nada permanente, no hay nada sólido. Lo que nos viene a decir este mito es que en ese universo manifestado en el que queremos vivir, todo está en permanente cambio, todo está como danzando, todo se está sucediendo de manera que no podemos aprender ni podemos apresar ninguna esencia, ni siquiera la idea del yo o la sensación del yo que todos tenemos es algo real, sino que todo es transitorio. Y el dios Shiva viene a representar como la gran destrucción de todas las formas, pero no solamente formas físicas, sino formas energéticas, formas emocionales, formas sentimentales, formas mentales, sino que al final lo único que quedaría sería, digamos, lo que está detrás de todo eso, que sería, digamos, la verdad, la sabiduría, el amor y, digamos, lo que en Occidente llamaríamos Dios. Hay que entender que los mitos son muy ricos y que tienen diferentes símbolos. Cada símbolo tiene un significado, cada color, lo que lleva en la mano cada uno de los dioses, la manera que tienen de representarse, son de una riqueza inigualable y los símbolos son el gran patrimonio de la humanidad. En todas las escuelas de filosofía de la antigüedad se estudiaba la simbología y es necesario que los seres humanos podamos comprender esos símbolos para poder, digamos, ir despertando la mente poco a poco y poder descubrir las claves. Entonces, ¿qué claves me interesan a mí? A mí me interesan las claves, sobre todo filosóficas, no tanto las claves, por así decir, astronómicas o astrológicas o, digamos, antropogenéticas, porque serían claves mucho más complejas, sino que la clave filosófica que nos lleve a una herramienta ética, es decir, que de estos dioses de la muerte podamos sacar conclusiones éticas. ¿Qué conclusión ética podemos sacar del dios Shiva? Pues lo mismo que nos venía diciendo el hinduismo y el budismo, y que nos dicen también las escuelas de filosofía del estoicismo y de otras escuelas, como el platonismo, que el mundo que perciben nuestros sentidos es irreal y por lo tanto todo apego hacia las formas físicas, sentimentales o mentales que tenemos en este mundo ilusorio nos produce dolor y nos produce sufrimiento. Y nos vamos ya a la tercera diapositiva, la diapositiva número 3. A ver qué os parece. A ver, pensad a ver si habéis visto esta representación alguna vez en vuestra vida, porque es una representación muy, muy famosa. Muchos de vosotros ya estáis reconociendo aquí algunos elementos de la mitología egipcia, de la historia de la metafísica egipcia. Y entonces aquí, ¿qué podemos observar? Tenemos al dios de la muerte Anubis, representado como un chacal, porque los chacales solían desenterrar las tumbas, también como un perro, porque los perros ven mucho mejor en la oscuridad que nosotros, porque los perros también son acompañantes. Y entonces se utilizó el chacal y el perro como símbolo del dios que conduce del lugar de los vivos o de las personas, digamos, con carne física, al mundo de los muertos que están muy vivos y que no existe la muerte, como ocurre en la India, en Egipto tampoco. Ese otro lugar al que nos conduce simbólicamente ese perro es el mundo sin el cuerpo físico, el mundo, digamos,
emocional y mental. También el perro tiene relación con la constelación pues de Canis del perro en el cielo, que es el que va con el gigante Orión, etcétera, etcétera, pero ahora no vamos a entrar en ello. Y vemos una balanza. En la balanza tenemos en un platillo la pluma de Maat, que es la pluma de la justicia universal. Es digamos, la armonía cósmica. Es aquellas palabras, aquella voz interior que es la voz de Dios, la voz de Ra, y que por lo tanto, digamos, lo que contrasta, sirve como para contrastar aquellas acciones que hemos realizado por nuestra propia cuenta, que están en el otro lado de la balanza, en el corazón, de las acciones que hemos realizado siguiendo, digamos, la voz del universo, la voz universal, la voz del espíritu de la verdad o de la justicia. De manera que Anubis, como veis, está pesando en una parte de la balanza el corazón y en otra parte de la balanza la pluma. Pero atención, que el corazón, aunque parece un corazón físico, no es el corazón físico del cuerpo humano, el órgano, sino que es el corazón conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que es nuestro yo, digamos, humano profundo. El yo humano profundo es aquella decisión que tú tomas en lo más interno de ti y dices, pues sí, lo voy a hacer, o no, no lo voy a hacer. O son esas decisiones íntimas que tú tomas y que sabes que a lo mejor te vas a meter en un lío o que a lo mejor vas a hacer algo bueno pero que a los demás no le va a gustar. Que son, digamos, las acciones de pensamiento o acto que realizamos conscientemente en nuestro fuero interno y que en el momento de la muerte, digamos, queda a la vista, que de alguna manera se revela y se percibe ya sin engaños, sin los engaños digamos, de la mente inferior, del ego, del quedar bien con los demás. Por lo tanto, para los egipcios es muy importante el momento de la muerte porque es una oportunidad para ver realmente aquellas acciones que hemos realizado por acción o por pensamiento y que hemos realizado de corazón. Y entonces luego tenemos también ese personaje doble que veis en un extremo de la diapositiva, que son dos jóvenes, es la mente superior y la mente inferior. Sería algo así como la mente pura, la mente recta, y el ego, la mente inferior. Luego tenemos otra figura de la misma altura, que sería el doble astral, que sería nuestro cuerpo emocional, que es aquello que se conoce como lo que sobrevive, digamos, con la misma forma del difunto, que es lo que se conoce como el fantasma, ¿no? La parte astral del ser humano. Luego tenemos ese pájaro con cabeza humana, que sería Buddhi, sería la inteligencia divina, la intuición espiritual. Se relaciona con el halcón Horus, es la parte de nosotros que está en contacto, por así decir, con la divinidad y que casi nadie tenemos activado, que casi nadie usa, por eso nos resulta tan desconocido. Y luego tenemos ese ladrillo con cabeza humana, arriba, de color negro, que es como el barro, que es como el cuerpo físico, que es el sarcófago, es el cuerpo físico, donde, digamos, tenemos la vida física. Entonces Anubis es uno de los dioses de la muerte, que en realidad no es un dios de la muerte, sino un dios del tránsito entre la vida en esta dimensión y la vida que sigue y que continúa en la otra dimensión. ¿Y qué ocurre con ese juicio, con ese balance? Pues ahora lo vamos a ver en la diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 tenemos otra vez, si os fijáis, la balanza. Bueno, primero tenéis en el extremo más, digamos, izquierdo de la diapositiva, esta es nuestra alma más superior, digo, nuestra parte espiritual. Es este hombre vestido de blanco, transparente, es el espíritu, es la chispa divina en nosotros. Está acompañado, le va llevando de la mano el dios Anubis, ¿os fijáis? Y entonces se ve ahí la balanza. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad no hay ningún dios que te esté juzgando, sino que eres tú mismo que por así decir, te juzgas a ti mismo o tú ves en ti mismo toda tu vida, es aquello que se reconoce en las experiencias cercanas a la muerte,
ves toda tu vida y ahí ves tu corazón, conciencia, todo lo que has hecho. Y si se corresponde con la voz de la justicia, digamos, del Dharma, con la justicia universal o no. Si la pluma pesa menos, es decir, si tu corazón pesa más que la justicia universal, quiere decir que este monstruito que hay aquí te come y vuelves a reencarnar. Este monstruito que hay aquí, que tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y la mitad del otro cuerpo, la mitad del cuerpo de hipopótamo, es como el monstruo que hemos visto al principio de la charla, como Mara, es como la ilusión. Entonces te come y vuelves otra vez a reencarnar, y en realidad esa sería la muerte, el tener otra vez que venir al mundo físico, tener que usar el biberón, el chupete. Entonces, para los egipcios, como para los budistas, como para los hinduistas, el reencarnar no sería como una gran alegría, sino sería como en plan, ostras, otra vez tengo que repetir, otra vez tengo que pasar otra vez la enfermedad, la vejez, las enfermedades terribles, las pérdidas, el desapegarme de las cosas. Pero si la pluma pesa más que el corazón, quiere decir que mi corazón es muy ligero y que la pluma en mí es más pesada. Quiere decir que le he dado más peso en mi vida a la voz interior, a la voz de la divinidad, le he dado más peso a la parte espiritual que a la parte, digamos, egoica o egoísta. Entonces ahí tenemos a Tot, el dios con cabeza de ibis, que anota en los libros de la vida ese saldo, por así decir, y si pesa más la pluma, ahí tenemos otra vez nuestro yo superior, que va siendo acompañado por Horus, que le indica con la mano derecha, le indica que puede, digamos, entrar en la casa de Dios, puede conocer a Osiris, que es ese dios de los muertos que está ahí sentado en ese trono, que es totalmente falso que sea el dios de los muertos. Yo lo digo porque sale en todos los libros, pero realmente es una muy mala interpretación. Osiris es el dios de los vivos y es el dios de los vivos porque se representa por el color verde, que representa la vida, el renacimiento, el mundo vegetal, el verdor de la vida, digamos, de la reproducción. Por lo tanto, Osiris nunca ha sido el dios de los muertos, sino que es el dios de los vivos. Y en concreto, no solamente es el dios de los que renacen, sino de los que resurrectan, o sea, no del renacimiento, sino el dios de la resurrección. ¿Y cuál es la diferencia entre el renacimiento y la resurrección? El renacimiento sería volver a nacer en el mundo del samsara, de la ilusión, en el mundo del monstruito, y la resurrección sería ya, digamos, el nacimiento en Dios, en la casa de Dios, en la casa de Alá, o en el paraíso de Amenti, o en el paraíso de Amón, o en el nirvana, llamarlo como queráis. Como os fijáis, cada cultura lo llama de una manera, pero todos vienen a indicar lo mismo. Entonces nos vamos a la diapositiva número 5. Y entonces aquí tenemos a los dioses griegos. Pero he puesto dioses griegos universales, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, gracias a los estudios de la filosofía, que todos los dioses al final de la muerte y del más allá y del inframundo son todos muy, muy similares, como os decía al principio. Si leéis la mitología nórdica, escandinava, o la mitología vikinga, la mitología griega, la mitología de los mayas, de los aztecas, pues vais a encontrar divinidades bastante similares. Aquí tenemos a Hades con una especie de tridente, pero de dos picos, con el monstruo cancerbero, el perro de 3 cabezas, y se conoce como el señor del Hades, el señor del inframundo. Pero fijaros qué curioso, que también se llama Plutón en Roma, y Plutón quiere decir riqueza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizá nuestros verdaderos tesoros están en el más allá. Esto, fijaros que entronca bastante con el cristianismo esotérico, que dice, por ejemplo, en los evangelios gnósticos, pues que busquemos nuestro reino o nuestra riqueza, digamos, en el cielo o en el fondo del ser, no en el mundo físico. Por lo tanto, Plutón, el dios de la riqueza o el dios de la muerte, quiere decir que, digamos, no acumulemos riquezas en este mundo, no nos apeguemos a las cosas de este mundo ni hagamos amores especiales,
en este mundo, porque el verdadero amor es amor universal y es amor hacia todos los seres y amor, digamos, en este mundo y más allá de este mundo. Y entonces ahí tenemos a Hades, en una representación en el centro, raptando a Proserpina o a Perséfone, que en una clave podría ser nuestra alma. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra alma es raptada por el mundo de la muerte, y eso qué querría decir es, pues, encarnaría en el mundo de la carne, en el mundo de la ilusión, en el mundo de la muerte, digamos, ilusoria, y periódicamente Perséfone salía 6 meses al año. Estaba afuera, en el mundo de la luz, y 6 meses al año estaba en el mundo subterráneo. Esto se relacionaba con las cosechas, como Osiris, se relacionaba con la vida, digamos, en expresión, por ejemplo, la primavera y el verano, y también se relaciona con la primavera, digamos, oculta en el inframundo, que sería el otoño y el invierno. Pero en una clave, digamos, más metafísica, más espiritual, sería nuestra alma que va y viene del mundo, digamos, real al mundo falso en el que estamos, va y viene periódicamente. Y entonces luego en la representación tardía de Hades o de Plutón tenemos a Serafis en el lado ya más derecho de la diapositiva, que tiene como una especie de clepsidra, de vaso en la cabeza, y ese sería el dios Serafis, que es dios de la medicina y dios de la muerte y dios de la salud. Qué curioso que el dios de la medicina y el dios de la salud sea también dios de la muerte. ¿Eso qué significa? Que en realidad, digamos, la verdadera salud no es curar un cáncer o curar una leucemia o curar una psoriasis, sino que la verdadera salud sería curarse del mundo de la manifestación, curarse del mundo de la ilusión. Para eso no hace falta morir, en realidad podríamos curarnos con el cuerpo físico y todo. Lo que pasa es que necesitaríamos desidentificarnos de nuestro cuerpo físico, de nuestros condicionamientos y, digamos, curarnos del mundo de la separación, del mundo de la ilusión. Lo cual nos lleva a la diapositiva, ya para ir terminando, la parte más teórica, nos lleva a la diapositiva número 6. Y aquí os he hecho un pequeño resumen, dioses y seres del más allá, para que podáis leer e investigar en la mitología. ¿Qué libros os recomiendo? Bueno, pues os recomiendo que leáis la Ilíada y la Odisea y también la Eneida. Son nuestros clásicos occidentales por excelencia de aventuras de los grandes héroes. Los grandes héroes bajan al infierno todos, como también lo hizo pues Jesucristo o Hércules o también el Buda cuando se enfrenta al demonio o a Mara. Todos, digamos, pasan, como dice Joseph Campbell en el mito del héroe, todos pasan por el infierno. Y allí nos describen que hay, digamos, las 3 diosas, también, digamos, entre comillas, de la muerte, que son Nona, Décima y Morta. Y también en griego son las Moiras, Láquesis, Cloto y Atropos. Son una la que mide el hilo de la vida, otra la que lo enreda, la que lo, digamos, une los hilos, y eso hace que nos encontremos unas personas con otras. Y hay otra, por último, que corta el hilo, y es cuando morimos en este mundo físico para seguir nuestra vida, por supuesto, en el mundo sin el cuerpo físico, pero que, según las enseñanzas, la vida, por supuesto, que continúa y además muchísimo más tiempo en el otro lado que en este. Luego tenemos a otras divinidades, entre comillas, de la muerte o del más allá, como serían las valquirias, que tenéis ahí una representación. Son diferentes tipos de dioses de la muerte. Unos vienen cuando la persona ha muerto en batalla, otros vienen cuando la persona se ha suicidado. En otras mitologías vienen otro tipo de dioses cuando la persona muere en paz. O sea que hay como diferentes, digamos, percepciones de esos seres del más allá que nos vienen a buscar según cómo haya sido nuestra vida y según cómo haya sido nuestra muerte. También tenemos que la palabra muerte viene de la diosa Mors, en latín, la diosa muerte, que en griego sería Tánatos. Y Tánatos es un joven que es hermano de Himnos. Entonces los dos hermanos, Tánatos e Himnos, son Tánatos, la muerte, y Himnos, el sueño. Y los dos son hijos de Nix, hijos de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto Himnos como Tánatos son lo mismo. Por lo tanto, cada vez que nos vamos a dormir, cada vez que por la noche nos vamos a dormir, es una pequeña muerte. Igual que nos despertamos por la mañana, pues igual nos despertamos
después de una vida física. Por lo tanto, la muerte en realidad no existe, sino que son estados diferentes de conciencia. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que hay dioses de la muerte en todas las culturas. Algunos son reyes, como el rey Minos, Set, el dios que mata a Osiris, a Pep, o los shinigamis en Japón, que son divinidades terribles que nos inducen, digamos, a la muerte o a la autodestrucción. Son como las pulsiones de muerte que diría Freud en la psicología moderna. Y luego he podido estudiar que los mayas y los aztecas también tienen divinidades de la muerte muy similares, del infierno, del inframundo, que se llama el Xibalbá, y casi todas las culturas, como los tibetanos o los mayas o los sumerios, nos indican que hay como varios niveles en el inframundo, igual que en el cielo, igual que en la Divina Comedia. Por lo tanto, tenemos literatura, tenemos libros para estudiar y para comprender, pero necesitamos estudiar y comprender. Y bueno, muchos otros dioses, como Hécate, Nestis, Kali, Ereshkigal, Mistantecutli, ya lo podéis mirar. Os dejo aquí los nombres para que los podáis mirar en, en los libros de mitología universal. También os recomiendo que podáis leer el libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, donde también habla de los dioses de la muerte. Y ya por último, nos quedan 3 diapositivas. Muy rápido, la diapositiva número 7, pues he puesto aquí una especie de broma que os hago de que el cuerpo como dios de la muerte. ¿Por qué? No, en ninguna cultura sale el cuerpo como dios de la muerte, pero os lo pongo como en broma. ¿Por qué? Porque nuestra cultura le ha dado una importancia tan grande, tan grande, tan grande al cuerpo que de alguna manera, entre comillas, lo estamos adorando. Si os fijáis en todas las películas, en todas las series de televisión, en todas las cosas, digamos, actuales, lo importante es el cuerpo, que el cuerpo sobreviva, que el cuerpo no se muera nunca. Sin embargo, para todas las culturas antiguas, el cuerpo es un vehículo de comunicación, nada más que es un vehículo como el coche, como una especie de carro. No tiene más valor que utilizarlo como un medio de comunicación. En el momento en el que el cuerpo lo miramos no con los ojos del espíritu, sino con los ojos de la mente pequeña, del ego, ese cuerpo se convierte en un ídolo más, y por lo tanto en una especie de dios, entre comillas, o de una idolatría. Y de realmente nuestra cultura occidental, yo creo que idolatra el cuerpo demasiado en exceso, y debemos de ir poco a poco descubriendo que ese ídolo no merece tanto tiempo, tantas horas y tanto esfuerzo y tanto dinero, sino que deberíamos cuidar más nuestra mente, nuestras emociones o nuestra alma, que no tantísimo en exceso nuestro cuerpo. Ojo, no digo que no sea importante y que no haya que cuidarlo. La diapositiva, muy bien. Pues muy perfecto, pues nos vamos a la diapositiva número 8, que dice prepararse para vivir. Entonces, muy rápidamente, ¿qué nos dirían los antiguos filósofos de cómo nos preparamos para morir? Pues todos nos dirían, mira, no pierdas demasiado el tiempo si eres joven y tienes energía, si no estás con la muerte inminente, en vez de prepararte para morir, prepárate para vivir. Y si acaso estás a punto de morir, entonces sí, prepárate para morir, que es la siguiente diapositiva. Pero si estás vivo y estás sano, no te prepares para morir, prepárate para vivir. Y preparándote para vivir bien, morirás bien. ¿Qué es prepararse para vivir? Pues atrever a vivir la vida como un viaje, como una peregrinación. Despedirse de todo lo que amamos cada día y vivir cada día como si fuera el último, tal como nos decía el gran filósofo Marco Aurelio. ¿Qué recomendamos para poder vivir esto de esta manera? Pues realizar un testamento vital, realizar, por ejemplo, de vez en cuando algún retiro, algún ayuno, digamos, del móvil, de internet, ya no digo un ayuno alimenticio, que también, aprender a perdonar y a perdonarse. Eso ayuda muchísimo para poder vivir la vida con mucha ligereza, como si te pudieras morir en cualquier momento. También hacer los procesos de duelo, de desapego, hacer la respiración holotrópica, algún tipo de yoga, de rituales de paso,
y sobre todo entender la vida como de una manera mucho más heroica, como hicieron Eneas, Ulises, Jesús, Buda, etcétera, ¿no? Lo que se llama el camino del guerrero. Y ya nos vamos a la diapositiva número 10, que es prepararse para morir. En caso de que tú te vayas a morir, que tengas una enfermedad mortal en poco tiempo, pues en lugar de prepararte, digamos, de la otra manera que requiere más tiempo, necesitamos algo como más directo, más rápido. Pues entonces, algunos libros de filosofía clásica, realizar los procesos de psicoterapia, de duelo, de perdón, y contactar con algún tipo de asociación, por ejemplo, la Fundación Vivir un Buen Morir, las asociaciones de Tío Unán, de Benet Vives, etcétera, ¿no? Que hay en toda España, donde te van a preparar para poder morir en paz, de poder morir con serenidad. Y sobre todo los acompañantes, aquellos que acompañamos a otros, seamos psicólogos, terapeutas, médicos, enfermeros o simplemente familiares, deberíamos de aprender nosotros mismos a soltar. Y si nosotros estamos preparados, ayudamos a esa persona a quien acompañamos a morir mucho mejor. ¿Para eso qué se recomienda? Pues meditación, yoga, tai chi, las artes marciales siempre han servido para eso, la psicoterapia para soltar roles, para verse desde fuera. Y bueno, y ya para terminar, pues os voy a recomendar algunas películas, que luego también si queréis en las preguntas me podéis hacer más preguntas sobre esto. Os recomiendo algunas películas, pero las dejo aquí y las podéis mirar, luego tranquilamente podéis repasar el vídeo. Tenéis aquí algunas películas como Nuestro Hogar, Coco, La Cabaña, etcétera. Y nada más, queridos, pues muchas gracias y adelante con vuestras preguntas. Un placer. Bien, pues muy bien, si tenemos un poquito entonces, un minuto o dos, pues entonces os invito a ver la diapositiva número 11, que quiero terminar con Platón, el mito de la caverna. ¿Por qué? Porque este mito es fundamental en Occidente y explica de una manera muy sencilla, digamos, que la muerte no existe. Lo único que existe es, digamos, como veis ahí en el fondo de la caverna, esos hombres están atados en el fondo de la caverna mirando las sombras. El mirar las sombras y el identificarnos con las sombras, eso es la muerte. Es decir, es la confusión. Creer que cuando desaparece una sombra, algo se ha muerto. Creer que cuando desaparece un ser querido de su cuerpo físico, que eso es una pérdida. Creer que realmente se puede morir algo es como creer que una sombra, al desaparecer, el objeto desaparece. Por lo tanto, Platón en este mito tan importante nos viene a decir que lo que hay que hacer no es aferrarse a esas sombras. No tiene ningún sentido aferrarse al cuerpo físico, apegarse a los deseos de gloria, de poder, de control, sino lo que hay que hacer es salir de la caverna, es decir, salir de ese fondo de la caverna, pasar por ese fuego que como veis está a la mitad del camino, salir por esa especie de matriz de cuello de botella, que sería una especie de parto espiritual, como veis una especie de canal de útero, y entonces ahí la mente o el alma humana sale hacia afuera y eso es lo que sería nacer a la vida espiritual, que no es que el cuerpo salga por ahí, el cuerpo se queda en el fondo de la caverna, pero la conciencia, el alma, sale por ahí, por ese canal del parto, por ese útero, y sale al mundo real, que lo veis ahí en el dibujo, está el sol, los pájaros, los árboles, pues esa es nuestra, digamos, nuestra casa real, es nuestro hogar, de donde hemos venido, donde nacimos, de donde hemos de ir a parar finalmente, cuando hayamos pasado la experiencia de desapegarnos, de perdonar todas esas sombras y todas esas, digamos, violencia, ese mundo en el cual nos da la sensación de que es súper real, en el cual todos vivimos. Pues ahora sí, vamos a ir al turno de preguntas. Muchísimas gracias a Héctor por toda la conferencia. Simplemente, antes de dar paso a las mismas, vamos a recordarte que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020. Vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto a Nanda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado por ello de esta experiencia única. Ahí va. Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable
a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al +34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Recuerda que para obtener más información de Mindalia Viajes puedes entrar en nuestra web www.mindalia.com. Aquí también está saliendo en este rotulito un email y un teléfono de contacto para que podáis acceder a toda esta info de estos magníficos viajes. Vamos a comenzar con las preguntas y Héctor nos dice, en este caso Lorena Ártico desde Argentina, ¿usted qué opina sobre la comunicación con los seres reencarnados respecto a este tema que hemos hablado? Feliz año. Una vez le hicieron esa pregunta a Confucio, el gran filósofo chino, maestro de la ética en China, y él dijo, si no sabes comunicarte con los vivos, ¿para qué vas a comunicarte con los muertos? Si no sabes comunicarte contigo mismo, entonces primero ocúpate de comunicarte con los vivos y contigo mismo, y luego ya te ocuparás de todo lo demás. Pero en realidad es mejor que no te ocupes de lo demás, porque digamos, tienes muchísimo trabajo y tenemos muchísimo trabajo en comunicarnos, digamos, con los vivos y con nosotros mismos. También ahora mismo tenemos una nota de voz, un mensaje de voz de uno de los espectadores, así que vamos a reproducirlo y ahí va. Hola, buenas tardes, saludos desde mi nombre es Alejandro Teixeira. Quisiera saber el significado del BAP. Muchas gracias y bendiciones. Nos pregunta sobre el ba, que creo que es en hebreo, nos da más el significado de la palabra ba, ba, escrito en hebreo, pues ese significado, Alejandro nos preguntaba, desde Portugal. Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti y a todos los que preguntáis y estáis ahí. Yo no sé lo que significa en hebreo, pero en egipcio la palabra ba es la mente. Entonces, la mente tiene dos partes, la mente inferior, que es ab, y la mente superior, que es ba, con lo cual hay dos mentes, y las dos juntas forman la palabra ABBA, como el grupo musical ABBA. Entonces, esto es muy importante y muy interesante, igual que en la India nos hablan de manas, la mente pura, y kamamanas, la mente impura o el ego. La mente pequeña o la mente impura, el ego, es esa sensación que nosotros tenemos de yoidad, es esa mente pequeñita que nos hace desear todo continuamente, que nos hace controlar, manipular, mentir para salirnos con la nuestra, engañar, es esa mente pequeña. Y el va es la mente superior, la mente, digamos, iluminada por la luz del espíritu. Entonces, por lo tanto, esa mente en Egipto, la mente superior, es la mente de Horus o la mente, digamos, que vuela libre. Y es en realidad el verdadero ser humano. Con lo cual, lo más importante de tu pregunta, creo yo, es que ese es nuestro verdadero yo. Es decir, el yo humano es el pensador, pero no el pensador en el sentido del rollo mental, digamos, la rumiación mental como rollo mental. Ese es el ego. Sino el pensador como el yo consciente, el yo que se da cuenta de lo que va viviendo. El yo interior, el yo humano, ese es el verdadero ser humano. De hecho, el ser humano no es ni su cuerpo, ni su energía, ni sus emociones, sino que el verdadero humano es ese. Por eso de ahí viene la palabra hombre, humanidad, en inglés man, men, de manas, pensar, el pensador, el yo profundo, el yo humano. Nos dice The Getmo desde Romina de Argentina. ¿Cómo practicar el desapego? En mi caso, mi pareja falleció hace 2 meses. Bueno, es un tema no estrictamente en la conferencia, pero bueno, también tenemos a bien dar un poco desde diferentes perspectivas. Si quieres, Héctor, contestar. Sí, muchas gracias, aunque exactamente no es como muy el tema de la conferencia, que era los dioses de la muerte, pero sí que es importante decirle a ella, decirte y a todas las personas que hemos perdido un ser querido que realicemos el duelo. Realizar el duelo significa
expresar toda la rabia, toda la tristeza, todo, digamos, lo que nos quedó por decir. Si lo podemos hacer con ayuda de un terapeuta especializado, mejor. Hacerlo uno solo es un poco difícil. Y luego, pues también dar todas las gracias, quedarnos con lo que hemos aprendido, con todo lo bueno, bendecir y liberar a esa persona para que esa persona de alguna manera pues siga su camino y nosotros sigamos el nuestro, pero con todo ese, digamos, intercambio de regalos realizado, habiendo, por así decir, dicho todo lo que nos quedó por decir y habiendo bendecido a esa persona para que ella y yo estemos en paz. O sea que habría que realizar el duelo. Eso sería la manera de desapegarse. Vamos a ir con más preguntas. En este caso, José Olivares de México le inquieta. Nos dice, ¿qué se les ofrece a los mártires del Islam que se inmolan o mueren por Alá? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Yo no tengo ni idea. Pero especulando creo que todos los conocimientos se pueden utilizar para el bien o para el mal. Y este conocimiento de los dioses de la muerte, bien utilizado, pues nos permite no tenerle miedo a la muerte, vivir de manera lo más coherente posible, tener respeto de ese momento, de tanto de nacer como de morir de todos los seres humanos, tratar de hacer una sociedad más justa y que permita morir a la gente en paz. Pero ese conocimiento mal utilizado, pues quizás se utilice para manipular a la gente para que cometa actos de barbarie y de violencia. Pero el conocimiento, por así decir, no tiene la culpa. La culpa es cómo lo utilizamos o quién lo utiliza mal. Gracias. Nos vamos a ir con Adricta Cat de Ecuador. Nos dice, después de la muerte, ¿queda en la tierra la esencia de las personas? Porque entonces, ¿qué son las entidades que vemos? ¿Los fantasmas? Siempre se ha dicho en todas las culturas que cuando hay un ser sabio, un ser iluminado o un santo, su cuerpo o su cadáver o sus pertenencias tienen una vibración especial. Siempre se ha dicho, pero ¿sabéis qué pasa? Que se acaba realizando como una especie de idolatría del cuerpo físico, de los objetos y tal. Entonces, muchas culturas optaron por quemarlo todo y se acabó. Y quizás sea lo más sabio, no lo sé. Pero eso es lo más evidente que puede quedar, ¿no? Los objetos. Luego, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues el cuerpo astral, como hemos visto en el peso del corazón, en esa diapositiva, queda durante un tiempo, un tempecito, digamos, por aquí. Y por eso a lo mejor se ha muerto tu abuelo y a lo mejor sueñas con él, o viene a despedirse de ti, o porque durante un tiempecito, pues quizás está un poco tratando de despedirse. Pero en general lo ideal sería que no quedara nada, es decir, que no quedara nada de nada, sino que ese ser pudiera hacer su camino realizando el paso por los lugares del más allá, lo que se llaman los bardos en el budismo tibetano, o lo que se llama la duat en la filosofía egipcia, que son esas, digamos, cámaras o esos lugares del más allá, y lo ideal sería que no quedara nada, sino que el ser siguiera su camino. En todo caso, en nuestro corazón debería quedar, después de hacer el duelo y de llorar y de sacar la rabia y de rasgarse las vestiduras y todo lo que necesites, lo que debería quedar en nosotros, en nuestro corazón, sería gratitud hacia ese ser, por lo que nos ha dado, por lo que nos ha enseñado y quedarnos con la enseñanza de eso, aunque haya sido una persona, digamos, malvada o relativamente malvada o muy buena, aprender lo que nos ha enseñado, da igual cómo haya sido esa persona, siempre podemos aprender algo de ella y quedarnos con lo bueno en el corazón, eso sería lo ideal, es decir, que no quedara nada, que dejáramos a las personas hacer su camino y a todo el mundo que fluyera como un río, como el río, si tú pones una presa en el río, pues a lo mejor el agua se estanca y se pudre o se sale del cauce y inunda las poblaciones y las aldeas. Entonces es mejor que todo fluya y no quedarse con nada. Es una opinión. Nos vamos con una última pregunta. Elsa Camacho nos dice, ¿solo se puede llegar a la iluminación cuando desencarnamos? Porque de alguna manera siempre caemos en la Matrix. Gracias. Wow, qué pregunta, Camacho. Muy buena pregunta también.
No tengo ni idea, ¿eh? Yo por lo que he estudiado, pero creo que todas las tradiciones, todas las filosofías, todas las religiones, por así decir, en su vertiente esotérica profunda, dicen que no hace falta morir, evidentemente, porque la muerte no existe. Es decir, lo que hace falta es despertar, lo que hace falta es desapegarse tanto, tanto de lo que creemos que es real en el mundo ilusorio, es decir, dejar de creer en la culpa, el ataque, la separación, la dualidad, dejar de creer en los pares de opuestos y, por lo tanto, creer en las cosas que son reales y, por lo tanto, despertar. Ese proceso se puede hacer en vida, se llama filosofía o se llama proceso de iluminación o proceso de despertar, o se puede hacer en muerte, es decir, después del cuerpo físico. Después de morir no hay nada que no tengas en la vida, lo único que es otra oportunidad más. En la vida tienes muchas oportunidades de seguir el camino recto y de iluminarte, y en la muerte también tienes muchas oportunidades. Quizá después de la muerte física hay una oportunidad bastante grande, porque al dejar el cuerpo físico, de alguna manera tenemos la oportunidad de que todos los apegos, las necesidades, los deseos, todo lo que nos perturba, que son como por así decir llamadas o por así decir, no sé, estímulos del cuerpo físico al no estar, pues tenemos una gran oportunidad de elevar la mente y, digamos, volcar la conciencia hacia arriba, hacia el mundo real. Y esta gran oportunidad nos permite elevar el alma hasta poder llegar al nirvana o a Dios. Es una oportunidad, pero si no lo consigues no pasa nada, te dan otro cuerpo y ala, a seguir aprendiendo. Es como que pasas el examen de junio o el examen final de curso, y si no apruebas, pues nada, te pasas el verano estudiando, vuelves a la tierra, repites curso y luego te vuelves a presentar y sigues adelante. O sea que se puede uno, digamos, despertar en cualquier momento del universo y en cualquier lugar. Es depende de lo que tú elijas vivir y experimentar, y de alguna manera depende más de ti que de tu estado físico o no físico. Nos entra una última pregunta de Alejandro Teixeira, de nuevo de Portugal. Nos dice: ¿cuál es el significado de bris? Muchas gracias. Hola, pues mira, he estado leyendo tantos dioses de los noruegos, de los japoneses, de los mayas, que ya no me acuerdo. Creo haber leído que era una diosa de la muerte, pero no me acuerdo, la verdad no te puedo contestar. Si tú me lo quieres poner en el chat, luego lo leeré y lo investigaré un poquito más, ¿vale? Pues de esta forma vamos a... Bueno, antes de cerrar el espacio, ya preguntas de nosotros, Héctor, ¿cómo entender ese proceso que en las sociedades occidentales es la muerte y que mucha gente cree que todo acaba? ¿Cómo entenderlo o integrarlo de forma más como en muchas de las culturas ancestrales, ¿no? Que era un paso? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Wow, pues es una pregunta maravillosa, la verdad. Y no te sé responder de manera sencilla, pero vamos a intentarlo. Viviendo con filosofía sería la respuesta. Si todos viviéramos con filosofía, aprendiendo el desapego en el día a día, ahora, ¿cómo podemos vivir así? Pues viviendo cada etapa de manera, digamos, apropiada, quemando etapas, esa sería otra respuesta. Realizando ritos de paso en cada etapa de la vida, saber soltar la etapa anterior. Y, por lo tanto, esas otras culturas que tú mencionas, John, lo hacían de forma natural, por así decir. Todas las culturas tenían una conexión con la naturaleza y aprovechaban los solsticios, los equinoccios, para realizar esos ritos de paso, o bien de manera colectiva, o bien de manera individual cuando se hacían los ritos de la iniciación. Pero en esta cultura nuestra actual hemos perdido esa conexión con la naturaleza, con los ritmos de la naturaleza, y al haber perdido esos ritmos hemos perdido también los ritos. La palabra ritmo y la palabra rito tienen la misma raíz. Hemos perdido esos ritos, esos ritmos, y por lo tanto no sabemos, digamos, cerrar etapas y entrar en la siguiente etapa. Si te fijas en el cristianismo, pues antes existían los 7 sacramentos, era una manera de cerrar una etapa y entrar en la otra, y cada cultura tenía sus ritos de paso. Ahora yo no estoy proponiendo volver a la Edad Media ni volver a la antigüedad de una manera romántica o de una manera mágica, porque el pensamiento mágico ha sido superado por el Renacimiento y por la Ilustración y por el mundo científico. Lo que yo creo que necesitamos es algo dificilísimo, que es
un mundo integral, es decir, que integre toda la sabiduría de la antigüedad con la ilustración, con la razón, con el racionalismo y con el cientificismo, es decir, todo integrado, pero con una visión trascendental, es decir, tener todo lo bueno de las tradiciones antiguas y de las civilizaciones antiguas, pero sin perder el mundo occidental y sin perder las conquistas de la razón ni de la ciencia. Y ese mundo integrado, que es muy difícil de imaginar, creo yo que es posible y que se puede dar. ¿Por qué lo pienso? Porque se puede dar en los individuos, es decir, los estudiosos de la conciencia, por ejemplo, en la filosofía transpersonal o en la filosofía integral o en la filosofía clásica, nos han descrito cómo los individuos a nivel individual pueden ir trascendiendo niveles de conciencia, pero no rechazándolos inmediatamente inferiores, sino integrándolos. De manera que si eso se puede hacer a nivel individual, lo ideal sería que se realizara a nivel colectivo, es decir, que las civilizaciones fueran sucediéndose unas a otras, pero no rechazando lo anterior, sino integrándolo y trascendiéndolo. Pues muchísimas gracias, Héctor, por toda la conferencia y la información. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Héctor también para que se despida de todos vosotros. Muchísimas gracias, un placer enorme. Muchísimas gracias a Mindalia, la verdad que estáis haciendo un trabajo maravilloso, extraordinario. Os recomiendo algunos vídeos que tenéis aquí mismo en Mindalia, vídeos de acompañar a la muerte, lo que aprendí de los muertos, de la doctora Luján, de Tiu Nan y de tantos otros. Entonces tenemos mucha información, ahora se trata de aprender, de atrevernos a vivir toda esta información y de hacernos compañía. Como está diciendo Mindalia, que me gusta muchísimo esta Navidad, no estás solo. Si aprendemos que no estamos solos, que vamos todos juntos, entonces nos atreveremos a evolucionar y a ser un poco diferentes, digamos, de lo anterior, porque vamos todos juntos aprendiendo y evolucionando juntos. Muchas gracias, un abrazo para todos. Pues muchísimas gracias, Héctor. Ahora sí, vamos a finalizar recordándoos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, suscribiéndoos a nuestro canal o haciéndonos una donación mediante la cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo. De esta forma haces que todas estas conferencias, entrevistas lleguen a más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas con invitados como el de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.